La reforma política, ideas y debates para un mejor gobierno, es el libro de Fernando Tuesta, ex jefe de la OMPE y el principal, mayor experto, conocedor de todo lo que son los sistemas electorales, presidente de la comisión, no me acuerdo bien el nombre, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política en el año 2019, ha presidido misiones de observador electoral, por ejemplo, en las elecciones en México, a nombre de la OEA, ha sido director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, en fin, muchas cosas en la larga carrera de Fernando Tuesta. Con él vamos a conversar. Antes de invitar a Fernando, recordarles rápidamente que en la Librería Sur tenemos siempre un 15% para comprar este libro o cualquier otro libro que ustedes deseen, utilizando el código promocional El Arriero para compras en línea. Y si van a la librería y se acercan a la caja y dicen el código, o sea, El Arriero, también les dan el descuento. Bueno, dicho esto, quiero darle la bienvenida a Fernando Tuesta. Fernando, un gusto conversar contigo. Javier, ¿cómo estás? El gusto es mío. Fernando, este libro que he revisado con atención, me tomó mi tiempo para leerlo, podría llamarse también una larga y persistente batalla por mejorar nuestro sistema político, por mejorar nuestro sistema electoral, por tener un sistema de gobierno que nos permita justamente tener un buen gobierno. Quería empezar por ahí, ¿no? Tú has dado largas batallas sobre este tema desde hace muchos años. Hay artículos que datan de inicio de los 90, pero tú empezaste todavía antes en este tema. Y quería empezar por ahí, digamos, una pregunta de arranque. ¿Por qué fue que un sociólogo de la Universidad Católica, que estudiaba en los años 70, se dedica a estudiar estos temas, que no eran, vamos a decir así, tema de debate en los años en que tú empiezas a estudiarlos? Mira, Javier, yo efectivamente estudio sociología en la Universidad Católica cuando yo quería ciencia política, pero no existía ciencia No había. política en el Perú. No había. Ya en el 2005, cuando yo salí de OMPE con Rolando Ame, Farid Cajat, creamos ciencia política en la Católica, ¿no? Pero bueno, entonces ya ingresé a trabajar, a laborar, y estos temas me venían de interés anterior, pero inicialmente era más de análisis, más de ensayos, más de entender las instituciones, y claro, hay artículos efectivamente que datan de los años 80. Sin embargo, en realidad es cuando yo viajo a Europa, en los 90, particularmente en Alemania, estuve 5 años estudiando un doctorado de ciencia política, donde comienzo a trabajar ya lo que es pasar de la crítica, del análisis, a la propuesta, ¿no? Y es un poco lo que yo he venido haciendo en los últimos años, y en términos académicos sería algo así como ciencia política aplicada. Y a lo largo del tiempo entonces yo decía,
bueno, acá hay un problema, pero también hay una respuesta a esto. Y con el correr del tiempo, lo digo en el libro, en el prólogo, muchas ideas fueron desarrollándose, madurando, otras obviamente modifico y algunas incluso hasta abandono. Ujú. Bajo este intento, como te repito, de considerar que las instituciones y las reglas de juego importan, que yo vengo de una generación en donde en realidad eso aparecía pues como a un formalismo, ¿no? Como algo de menor importancia, no era este interés, Claro. efectivamente, como tú has señalado, de las ciencias sociales, ¿no? Las Bueno, ciencias no teníamos sociales, democracia en esa época, además, ¿no? Cuando tú estudiabas, en la época así es, de Morelo Bermúdez, de Velasco y así Morelo es, en los Bermúdez. 70. Sí. Sin duda, claro que sí. Pero eso quedó todavía como un, digamos, una idea todavía se persigue hasta los 80, ¿no? Ujú, sí. Pero, repito, yo a lo largo de toda mi vida casi profesional, son 4 décadas, uno de los temas, no los únicos, pero ahí se concentran muchos de los artículos, es incluso también una muestra de un número mayor todavía de Ujú. artículos a lo largo de estas 4 décadas. Y también he sido de una manera he participado de muchos de estos intentos de reforma, ¿no? Desde el lado de la propuesta, la asesoría, he sido participante privilegiado, ¿no? Porque finalmente quien tiene que hacerlas son los políticos, ¿no? Y es básicamente el Parlamento. Ahora, una pregunta que tiene que ver con tu paso por la OMPE, ¿no? Tu paso por la OMPE te cambió la manera de ver este universo que tú veías como analista, como investigador, digamos, porque seguramente después de esa experiencia hay algunas cosas que tú dijiste, no, por acá no hay que ir, no sé, no lo dices en el prólogo Sin duda. exactamente. Y tú has tenido un gran acierto al aclarar esto y que efectivamente no lo digo, digamos, eh, creo que con la fuerza como que debe tener. Mi paso por la OMPE, que fue el 2000-2004, me hizo ver varias cosas. En primer lugar, yo no había tenido actividad en el mundo público. Este ha sido en realidad mi único cargo de funcionario entre el 2000 y 2004, una tarea inmensamente delicada, pero a su vez gratificante. Entonces tú decías, acá se pueden hacer cosas importantes, ya no solamente el discurso y la propuesta, sino que se pueden hacer cosas importantes. Y lo digo con sinceridad, pero además como un homenaje a aquellos que en el 2000, 2001 tuvieron el encargo de transformar una institución de raíz, que era la OMPE, desprestigiada en las elecciones Claro. fraudulentas del año 2000, ¿no? Y entonces decía, entregar al país elecciones justas, limpias, transparentes, luego de un paso, digamos, del 2000, que fueron exactamente al revés, y decir contribuyes al país era de una gratificación que te repito, es difícil de poder explicar, En pero que 4 meses, profesional y además, personalmente es importante. ¿no? En Claro, 4 o 5 meses juramenté tuviste el que... 8. Bueno, yo encabecé, pero en realidad era un equipo. Y quizás si algo hice bien, es haber convocado un equipo de alta calidad. Porque no existe en el Perú, creo, en los últimos tiempos, no sé si en otro momento, una institución que al terminar había cambiado para empezar a casi todos sus trabajadores, porque en realidad nos dieron un decreto de urgencia donde nos decían, tienes que reformar la institución. Quedaron 10 personas del periodo anterior y se elevó la calidad enorme y la credibilidad de los procesos electorales. Y entonces, terminado esto, efectivamente, yo decía, acá hay cosas que se pueden hacer, también hay limitaciones, que es lo que lo digo en el prólogo, ¿no? Y ya mi paso luego justamente a la creación de la disciplina de ciencia política en la Universidad Católica, entonces conjuga, por un lado, la parte académica, pero repito, ciencia política aplicada. Porque finalmente eso es lo que te pueden decir tranquilamente y debe haber pasado para muchas personas, ¿no? Bueno,
tú qué dices, tú qué escribes, tú qué... Bueno, Claro, ahora te doy el encargo, a ver, hazlo, ¿no? Y eso es lo que hicimos en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, ¿no? claro. Que Ahora, la perdón, mayoría, sí, sí, perdón que sí, te te escucho. interrumpa, pero justamente ya desde durante el gobierno de Toledo, que se da la ley de partidos, ¿no? Y tú, como has señalado, yo me acuerdo porque hemos participado en varios espacios Claro. debatiendo estos temas, ¿no? Digamos, se empieza un proceso de reforma, se da la ley de descentralización también, ¿no? Eh, Ujú. la ley de regiones, ¿no? Y una serie había una vocación, una voluntad reformista, pero que se frenó muy rápido, me parece. Y tú insistes en Sí. el libro, porque lo he visto en varios artículos a lo largo de 25 años, en el tema del acuerdo y la voluntad de las élites políticas. Y claro, cuando uno va llegando a los últimos artículos, aunque lo sigues diciendo, uno también siente cada vez un mayor escepticismo de tu parte frente a esa voluntad, ¿no? ¿Por qué es tan difícil conseguir una reforma adecuada, ¿no? Que ordene y que no genere más caos, como nos ha pasado con tantas pequeñas reformas que se han hecho? Mira, porque se exige, se demanda o reforma, se considera un tema ya de asunto público urgente cuando la situación, en este caso de la política, es crítica. O sea, nadie reforma cuando las cosas andan bien. Las cosas cuando andan bien no se cambian cuando andan mal, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. Pero el problema es que la calidad también de los políticos y el deterioro de los partidos lo hace claramente más difícil. Entonces, los políticos pueden discutir, debatir, incluso apoyar, aprobar reformas en otros ámbitos, pero la suya, la que los compromete directamente, hay allí una suerte de intuición, y generalmente esto ha sido así, de negarse, de negarse. Ujú. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y son resistentes. En el Perú mucho. Yo diría que las reformas que se han hecho han sido a pesar de los congresistas, por circunstancias que vienen de presiones Ah, externas. presión de opinión Nunca ha sido pública o presión claro, presidencial, como el caso de Vizcarra. como el caso de Vijar, y las propuestas de dónde vienen, de fuera, organismos electorales, sociedad civil, academia, que algunos dirán, responderán, no, pero hay muchos proyectos de ley, ¿no? En el Congreso. Sí, pues, Eso es pero lo que más justamente hay. eso es lo que, claro, más hay. Y una de las cosas que hemos insistido hasta la saciedad es que lo que el país necesita es una reforma integral, que todos repiten, pero no se hace en el momento en que se discute y se promulga, elabora, ¿no? Entonces, ahí, repito, hay una resistencia enorme y solamente un dato para que lo recuerden quienes nos están viendo. Cuando Castillo estaba en el gobierno se hablaba de reformas. Cuando da el intento de golpe fallido, los congresistas, al discutir el adelanto de elecciones, decían, no, hay que hacer reformas previo al adelanto de elecciones. Sí, Cuando las movilizaciones sociales descendieron hasta el punto en donde ya no existen, digamos, por lo menos en este periodo, se olvidaron de la reforma. Entonces, las reformas, claro, aparecen como lo políticamente correcto, ¿no? Hay que decirlas, hay que señalar que hay proyectos, pero la verdad es que la resistencia mayor la encontramos entonces en el Parlamento. Y si tú tienes un momento político donde parece ser que podría llegar tanto el Ejecutivo como el Congreso, un escenario hasta el ujú, 26, bueno, pues las reformas simplemente van a ser suspendidas o lo que se va a aprobar son artículos que son parte del contrarreformismo a lo largo del tiempo, ujú, ¿no? Tú has visto, por ejemplo, la PASO, las elecciones internas. Lo claro, aprobaron en el 19, pero la suspendieron para el 21 y para el 22. Y cada claro. vez que hay un debate de los que he participado, todos se muestran en contra. Y pende de un hilo. Probablemente la terminen por
digamos, sustituir por las antiguas, o Selecciones de estas que se delegados, ¿no? hicieron, sí, ¿no? Que es, y que parte, pues, repito, de una resistencia muy grande de parte de los políticos. Creo que esto no va a cambiar. Y quizá por Ah, ahí también notas un poco mi escepticismo, claro. ¿no? Ahora, uno de los temas en el que tú has insistido más fue en lo pernicioso que es el voto preferencial, ¿no? Y, Ujú. y, y además en una época en la que mucha gente, podíamos, incluso yo algún momento quizás, decir, bueno, pero es mejor porque permite que uno tenga más cercanía con el congresista, ¿no? Pero me ha llamado la atención porque es uno de los temas, uno dice, pues, el enemigo número uno del voto preferencial en el Perú era Fernando Tuesta, ¿no? ¿Por qué Sí. una cosa como esta puede haber tenido efectos tan perversos finalmente como los que tú nos muestras en el libro? Efectivamente, yo desde hace décadas en realidad digo, este es un problema. Es un problema además muy peligroso porque va a ser, es y va a ser y seguirá siendo muy popular, Uh porque -huh. la gente siente, claro, que elige a su candidato de manera directa, pero un formato y sistema de partidos frágil lo debilita mucho. Y entonces lo que hemos encontrado es que si tienes incluso partidos en donde la debilidad en términos de cohesión interna es frágil, lo que hace el voto preferencial es una lucha fratricida. Entonces tú no compites de ideas entre un partido versus el otro en términos parlamentarios, sino que si yo quiero salir elegido, yo no voy a hacer campaña contigo, porque tú y todos los demás son mis competidores. Y eso desata a su vez una hiperoferta demagógica, porque lo que cada uno quiere es ofrecer lo que no puede, hacerse notar. Y Claro. entonces en medio de la televisión, que centraliza mucho todo esto, encontramos lo que hemos visto, ¿no? Entonces, eso ha erosionado enormemente al partido, porque muchas veces los congresistas dicen, sí, pero yo he llegado acá gracias a mis votos personales, ¿no? Casi no le debo nada al partido. Eso ha debilitado mucho. Entonces tú tienes que la dirigencia de los partidos dice, hay que eliminar el voto preferencial, pero quienes tienen que votar son los parlamentarios, que dicen obviamente que no. Claro. Ahora, otro tema que me parece bien interesante, porque también lo destacas varias veces cuando discutes el tema de la segunda vuelta electoral, ¿no? Y tú has planteado, y en la comisión también se planteó, que la segunda vuelta electoral, las parlamentarias debían ir con la segunda vuelta electoral, pero además dices, que es algo que pasa mucho en el Perú, que nosotros traemos instituciones de fuera, ¿no? Y las instalamos poco a la libre, ¿no? Y entonces desnaturalizamos la lógica de la institución. No sé, ¿por qué para ti eso también es una reforma clave? El manejo, una forma nueva de tener la segunda vuelta electoral. Mira, las segundas vueltas se instalan en América Latina como una copia del balotaje francés en la década del 80, después de las transiciones democráticas. Hasta ese momento no existía, sino si había una segunda elección era a través del Parlamento. Eso existió en todos los países. Sin embargo, la implementación en América Latina y también en el Perú no era la adecuada, no entendieron la dinámica francesa que te dice dos cosas. Darle no solamente mayor legitimidad al presidente que va a ser elegido gracias a una segunda vuelta de arriba del 50%, sino que dice acotar el número de partidos. Entonces, lo que ocurrió es que acá lo que se hizo en otros países de América Latina, efectivamente es colocarlo en la primera vuelta. ¿Qué hace? Es lo que yo he denominado, y hay varios artículos que Sí. repito, el elector se ve delante de una selección, una elección, utilizando lo que yo llamo voto ciego. No sé yo quién va a ser el presidente. Entonces hay una mayor dispersión del voto. Entonces, en Francia, tú eliges el presidente de la República en dos vueltas, si es que esto Sí. es necesario. Un mes después elige la Asamblea Nacional y entonces los partidos, el partido principal y el opositor, le dicen al elector,
denme el voto del apoyo al gobierno para una bancada y el otro irá para una oposición. Pero el francés va conociendo quién es el presidente de la República. Entonces construyes ahí un voto más estratégico. Entonces nosotros no podríamos ir, por las condiciones propias de nuestro país, a hacer una elección parlamentaria posterior a la segunda vuelta. Ir 3 veces es demasiado Claro. para el peruano. Entonces mi idea es tratar de peruanizar esto, tratando de colocarlo en la hipotética segunda vuelta. No es lo mejor, pero ya que está tan instalada la segunda vuelta, cosa que yo no necesariamente yo simpatizo, lo he dicho en los artículos, Sí. podría ser mejor, pero mantenerla en la primera vuelta, vamos a seguir con la probabilidad que ocurra con lo que ocurrió con el gobierno de Kuczynski. Un presidente con Claro. una bancada de 18. Eso no resiste en ninguna Claro, parte. porque pareciera que no se entiende que todo el sistema tiene que apuntar a que el país se pueda gobernar, ¿no? Porque eso es Indudablemente, lo que yo claro. creo que no se entiende, ¿no? O sea, No se entiende. que haya un gobierno, tiene que haber una Que oposición pueda para que un gobernar. gobierno pueda gobernar, pero acá eso es como que no entra, ¿no? En la cabeza de la gente en No, general, no solo de los políticos. no, efectivamente ese es un tema, tú bien lo has dicho, se elige al gobierno para que pueda gobernar. ¿Gobernar con qué? Con control. Con control. Claro. Y ahí viene el otro tema que discuto a lo largo del libro en la parte de gobierno. Y digo, se han importado no solo el voto preferencial, no solo, perdón, el balotaje y la segunda vuelta para el caso del sistema electoral, sino en el sistema de gobierno, Sí. encontramos pues el tema del primer ministro, la interpelación, la censura, la La disolución. investidura, Son la confianza y todo todos, eso. todo, no hay ningún país presidencialista que tenga a su vez estos mecanismos del parlamentarismo y que no es un semiparlamentarismo, no, este es un presidencialismo con incrustaciones, claro, no de ahora, esto es una construcción Claro, histórica, pero que ha estado sus armas más letales dormidas hasta que el ciclo de 2016 lo que ha hecho es develar claro. la debilidad de este diseño que inmediatamente trepa a la confrontación abierta. Y pobre presidente que no tenga mayoría o no logre una coalición, va a pender de un hilo y el Parlamento ha adquirido y adquiere un poder que desequilibra. Ahora, y en este contexto, ya también está planteado en los artículos, pero pensando en el contexto actual, las normas que se han dado en los últimos años hacen que este presidencialismo parlamentarizado, lo defines tú, ¿no? Ya, ya estamos en un parlamentarismo, estamos ya llegando a eso, un parlamentarismo de facto, dicen algunos, o todavía no. Parlamentarizadazo, diríamos, porque en realidad es lo que se ha hecho últimamente es impresionante, porque además los parlamentarios no entienden que su candidato o su partido podrá mañana ser gobierno y va a Claro. estar atado. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en las democracias más estables. No se cambian de esa manera las reglas, porque saben que Que estamos tú en puedes un ganar, el que sistema está en la oposición democrático. aspira a ser eh, gobierno. La, 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 la La alternancia está alternancia, abierta, claro. la alternancia está abierta, pero no, o sea, los presidentes que vienen en adelante, digamos, van a encontrar que están atados, que son vulnerables y que incluso, claro, cuando quieren aplicar los mecanismos del parlamentarismo, tipo censura, interpelación y muchos más, están bien. Pero cuando le dices hay disolución del Congreso, se escandalizan. Sí, Acabas de ver cómo la noticia de que el gobierno español, el partido de gobierno, le ha ido muy mal en las elecciones subnacionales. ¿Qué ha hecho? Adelante elecciones. claro. Y nadie, pero es parte de la Claro, esa es regla. la regla, Nadie se digamos, ¿no? escandaliza. Es Claro. la regla, claro. Tú dices, cuando hay una crisis, entonces tú devuelves, digamos, al pueblo la capacidad de como elector construir entonces una nueva representación.
Y es natural, se canaliza el conflicto, ¿no? Entonces, pero eso no se entiende, Javier. Cada vez es más difícil discutir en el Congreso, porque también la calidad de los congresistas ha bajado enormemente. Es frustrante encontrar cómo, para empezar, ni siquiera conocen sobre el tema del que se discute. Está lleno de prejuicios y un desconocimiento alto. Entonces acá no se trata de posiciones políticas, porque antes habían posiciones políticas, habían también luchas intestinas, pero conocían, pues, o sea, es el debate de ideas, ¿no? Acá la polarización lo que ha hecho es traer también la ignorancia, ¿no? Entonces, lo que se trata es descalificar al otro, y eso, pues, estamos viendo de manera tan lastimosa en estos últimos tiempos. Claro, y que es consecuencia de varios de los problemas del sistema que tú describes en el libro. Fernando, se nos está yendo el tiempo, pero tengo una pregunta que es de este momento, y además me la ha planteado un amigo que nos está viendo, Frank Luna. Dice, se acaba de aprobar la reconsideración de la votación de la bicameralidad. ¿Será inoportuno? Tú eres un defensor de la bicameralidad, entonces quiero tu opinión sobre el tema y sobre el momento. No se te escucha, Fernando. Se nos ha ido el audio, no sé. No, nunca hay un buen momento. ¿Sí te escucho? Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Sí. Nunca hay un buen momento. Sí, nunca hay un buen momento para la bicameralidad, pero obviamente aparece inoportuno de un Congreso altamente desaprobado. Entonces, si así se ponen de acuerdo para aquello que ellos sienten que les conviene, podrían ponerse de acuerdo en general. Yo estoy a favor de la bicameralidad. Si me das a escoger ante situaciones de las cuales no me gusta ninguna, yo sin embargo diría, está bien que se apruebe, pero de la misma manera exigir al Congreso, que ya está tan entusiasmado con esto, que sea acompañado justamente de las medidas adecuadas. Ahora, bicameralismo, que he llamado en algún momento en una entrevista la madre de todas las reformas, sí. tiene muchas juntas y relaciones. Entonces, decir bicameralismo no es solamente decir dos cámaras, es decir muchas cosas. Habría que ver, yo no he revisado, digamos, lo que se ha votado el día de hoy, y podré quizá dar con mayor amplitud mi opinión en otra ocasión. Claro, porque quería decir algo más. Digamos, plantea todo, porque ahí cambia todo el articulado de las relaciones ejecutivo-legislativo, ¿no? Por eso es que son como 40, 50 artículos, digamos, ¿no? Sí, medio centenar de artículos. Es un capítulo clave de la Constitución. La parte de la estructura del Estado, es, sí, digamos, el corazón. Es el corazón, sí. Bueno, Fernando, se nos ha ido el tiempo. Te quiero dar las gracias, recomendar el libro. No, gracias a ti, Javier. Para mí ha sido un recordar de muchas conversaciones que hemos tenido, espacio de diálogo sobre estos temas y también de coyunturas que uno se olvida, ¿no? Me has hecho acordar a algunos personajes políticos que yo ya los había borrado de mi mente, congresistas, alcaldes, en fin, que pasaron al olvido justamente porque acá la trayectoria política pues se ha liquidado, se ha diluido. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo. Gracias a ti, Javier, por la invitación y por la buena lectura acuciosa, y que efectivamente hemos conversado tantas veces y hemos sido parte de este proceso tantas otras. Un abrazo. Muy bien. Amigos y amigas, ha sido Fernando Tuesta en El Arriero conversando sobre la reforma política, ideas y debates para un mejor gobierno, publicado por Penguin en su sello Debate. Antes de irme rápidamente, el martes vamos a estar con Laura Soria y Gerardo Castillo para hablar sobre las ciudades de la antropología, miradas etnográficas. Y el jueves, una conversa que yo quería tener hace tiempo, el cine de Pasolini, un excelente libro publicado por la Universidad de Lima, cuyo editor ha sido nada menos que Isaac León Frías. Con ellos la próxima semana en El Arriero. Chao. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que estés al día de toda nuestra programación. La Mula
Anapao.p, haciendo periodismo ciudadano e independiente desde hace más de 10 años. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. Ojo, no es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.